Hola amigos míos, el Señor los bendiga. Muchas gracias por asistir en el día de hoy a este canal. Voy a continuar reaccionando a los argumentos interesantes que propone el señor Jonatán para decir que la ley de Dios está abolida. Eh, Obviamente, cuando él habla de la ley de Dios, él incluye sacrificios y también incluye en esa misma propuesta los 10 mandamientos y el sábado, tema que no está discutido por los adventistas en cuanto a qué pasó con las leyes rituales, con los aspectos rituales de la Torá o de la ley de Dios. Sabemos que son aspectos que están ya sin vigencia en el día de hoy, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, Cristo eh, está ministrando en el santuario celestial, que es el verdadero santuario, ¿verdad? El celestial. Ahora, Jonathan va a proponer varios argumentos con los cuales los adventistas no podemos estar de acuerdo y ningún cristiano en realidad debería concordar con esos argumentos. No importa quién sea Jonathan, ¿verdad? Lo importante es qué es lo que la escritura realmente nos enseña. Así que presten mucha atención, por favor. Bueno, les explico antes un poquito. Este análisis que voy a hacer es de un debate que ya tomó lugar entre el señor Jonatán del canal Argumentos Bíblicos y el señor Enrique del canal Séchimo, ¿verdad? Canal Séchimo. Enrique es un adventista del séptimo día, Jonatán es evangélico, no estoy seguro de la denominación exacta de él, ¿verdad? Pero aquí lo más importante son los argumentos que propone el señor Jonatán con respecto a ese tema. Presten mucha atención. Muy bien. Bueno, como ya vieron, a mí me toca defender la parte que sugiere que la ley y por lo tanto el sábado no es para la iglesia, no es un mandamiento que la iglesia esté obligada a guardar. Y bueno, Bien, ustedes escucharon muy claramente. Lo que Jonatán va a defender es que la ley y el sábado, escuche bien, la ley, que es la que dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no tendrás dioses fuera de mí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, etcétera, etcétera. Él dice que la ley y el sábado no son para el cristiano. El cristiano no está bajo la obligación o bajo el privilegio de guardar, de observar esa ley de Dios. Eso suena bastante absurdo porque un cristiano no debería estar contra la vigencia de la ley de Dios, sino que un cristiano debería amar la ley de Dios según la escritura, según el Salmo 119. Pero Jonathan va a defender lo contrario a esto. Él va a decir que el cristiano no está obligado a observar la ley de Dios. Miren qué tremendo. Vamos a ver en lugar de ello qué va a proponer Jonatán y vamos a ver qué tan bíblicos son sus argumentos. ese término obligada tenemos que entenderlo no como a veces lo propone. Ellos dicen, no está obligada la iglesia, pero la guarda por amor, ¿no? Entonces nosotros tenemos que responder a eso. ¿Cómo va a guardar algo que ha sido abrogado, algo que ha sido abolido a la luz de las escrituras? Así que, Ok, ¿sí ven? Ahí deja más claro todavía. Entonces, cuando un observador de la ley, de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y no digo que solo sean 10 mandamientos, pero cuando alguien defiende los 10 mandamientos y el sábado, y dice que es por fe, que no es por obligación, sino por amor, que es por fe y es por amor, entonces Jonathan dice, ¿cómo un cristiano va a estar obligado a guardar algo que está abolido, algo que está abrogado? Entonces, noten ustedes que no es ninguna acusación por parte mía hacia Jonatán, es lo que él mismo está argumentando. Él está abrogando o está diciendo que la ley de Dios está abrogada y que por lo tanto ningún cristiano está obligado a guardar esa ley. Ahora imagínense ustedes la ley estando abrogada. Imagínense ustedes que Dios en realidad haya abrogado, haya derogado su ley. Entonces tú puedes matar, robar, puedes tener relaciones sexuales ilícitas, porque la ley prohíbe todo eso. La ley dice, por ejemplo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La ley también nos manda a devolver a Dios la 10ª parte de nuestras ganancias, del diezmo. La ley demanda muchas cosas. La ley demanda el amor, ¿verdad? La ley demanda que las cosas deben hacerse
por la fe. Pero al abolir esa ley, entonces tú no tienes que hacer ninguna de esas cosas. Eso es interesante. Ahora, Jonatán en sus contenidos, él rechaza esta idea y él dice, no, nosotros no queremos decir eso. Pero, ¿cómo no quieren decir eso al afirmar que la ley está abolida? Si tú tienes una ley en vigencia, significa de que tú estás obligado a obedecer esa ley. Pero si esa ley a la que tú estabas obligado a obedecer fue abolida, quiere decir lo contrario. Tú ya no estás obligado a observar esa ley. Entonces, por eso es que los argumentos de Jonatán son contradictorios, los argumentos de nuestros hermanos no adventistas que intentan defender una abolición de la ley de Dios. Continuemos. Se me pidió hacer una exposición de esto, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. Comenzando con Éxodo 31:16, y lo que vamos a ver aquí es que el sábado fue dado exclusivamente para Israel, no a los gentiles, no a la iglesia. Por eso no hay evidencia en el Antiguo Testamento que Dios haya demandado a algún pueblo gentil por no haber guardado el sábado. Y tampoco vemos lo mismo en la iglesia. No hay demanda a la iglesia por no guardar el sábado, y tampoco vemos hasta el juicio final a la humanidad que se le juzgue por no haber guardado el sábado, ¿no? Bueno, entonces aquí Jonatán hace un resumen de lo que él va a presentar, ¿verdad? Empieza diciendo de que la Biblia muestra de que el sábado fue dado única y exclusivamente para Israel. Vamos a revisar eso un momentito con el propio texto bíblico. A ver si es verdad que Dios no demanda de los gentiles en el Antiguo Testamento la observancia del sábado. Miren, por ejemplo, Isaías 56. Vamos a leer Isaías 56. Dice, así dijo Jehová, guardad el derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre, no el judío. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, es decir, mis sábados, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y noten ustedes el versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que siguen a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Entonces aquí queda derribada una argumentación de Jonatán, su primer punto, que Dios no dirigió el sábado a los gentiles, sino solamente a Israel. Pero aquí el texto está haciendo una invitación por boca del mismo Dios, por medio del profeta, ¿verdad? De que los extranjeros guarden su santo día. Y no solamente eso, sino que abracen su pacto. Es decir, que el pacto que Dios había hecho con Israel, escogió a Israel solamente como una nación representativa, no como una nación para ser una nación exclusiva, dueña del pacto, con quien Dios solamente iba a hacer pacto solamente con descendientes judíos, israelitas. No, Israel solo era una nación representativa. Por medio de ella, Dios estaba llamando a las naciones gentiles a unirse a su pacto, a abrazar su pacto, a guardar el sábado, a guardar el derecho y la justicia. Entonces, ¿está claro Isaías 56? Sí, está muy claro. Dios llama a los gentiles. Ahora, el otro punto que señala Jonatán es que tampoco a la iglesia se le manda observar el sábado. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la escritura, vemos que la iglesia guarda el sábado. Por ejemplo, cuando usted va a Mateo 24, vamos a Mateo 24, momentito. Mateo el capítulo 24 y el versículo 20. Yo sé que ese texto no dice demasiado, pero revela mucho realmente, ¿no? Jesús en Mateo 24 les está hablando a los discípulos sobre el futuro. ¿Y quiénes serían esos discípulos? Los que fundarían la iglesia, ¿verdad? En el sentido de que ellos serían escogidos por Jesús para levantar la iglesia, ¿no? Para
enseñar a la iglesia, para instruirla, para preparar un pueblo para la segunda venida de Jesús. Así que a los discípulos, los representantes de la iglesia, fundadores de la iglesia, Jesús les dice en Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, ¿verdad? Ni en invierno ni en día de reposo. Ahora yo pregunto, si el sábado no fuera para la iglesia, entonces ¿para qué la iglesia se va a preocupar en el futuro de no huir, para no huir en día sábado? Eso suena un poco incongruente si el sábado no tuviera una importancia para la iglesia de Dios. Pero algunos dicen, pero es que este texto solo se aplica a judíos, más el texto no está hablando de eso. El capítulo 24 de Mateo, Jesús no predica allí de que este sermón o esta enseñanza, esta predicción, solamente se aplicaría a los judíos. Obviamente, la Jerusalén fue atacada, ¿verdad? Pero Jerusalén tenía seguidores de Jesús. Para el tiempo en que fue atacada, en el año 70, el templo fue destruido, etcétera, etcétera. La nación judía ya no tenía relevancia como nación. No estaba siendo guiada por Dios como nación. Era la iglesia. Bueno, a esa iglesia es a la que Jesús se dirige diciéndoles, oren para que vuestra huida no sea en sábado. Ahora, cuando usted se va, por ejemplo, al libro de los Hechos, el libro de los Hechos también tiene muchas referencias a los siervos de Dios observando el sábado. Por ejemplo, mire, dice el apóstol Pablo, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, dice Lucas, y Pablo, como acostumbraba, ¿quién fue Pablo? Un apóstol de Jesucristo. Y fue el apóstol a los gentiles. Fue uno de los que ayudaron a fundar la iglesia, a darle forma a la iglesia. Y dice aquí el versículo 2, que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados, por 3 días de reposo, discutió con ellos. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, lo importante aquí es que el texto subraya que era la costumbre de Pablo ir los sábados a la sinagoga. Y algunos dicen, pero es que él era judío. No, el contexto nunca subraya que Pablo guardara el sábado por ser judío. Nunca subraya tal cosa. Si nosotros vemos, el mandamiento nunca dice, este mandamiento es solo para los judíos. Es más, Dios revela en su palabra que el sábado fue dado para todos, así como en Isaías 56. Y el contexto declara de Isaías 56 que él se está invitando a los extranjeros. Ahora, pero vamos a ver cuál es el otro punto de Jonatán. Escuchemos de nuevo. La iglesia, no hay demanda a la iglesia por no guardar el sábado y tampoco vemos Bueno, entonces él dice, no hay demanda a la iglesia por guardar el sábado. O sea, Jonatán lo que quiere decir es, no hay un mandamiento como Éxodo 28 al 11, que se dé a la iglesia. Un mandamiento así verbatim, literal, donde diga, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. Pero el asunto aquí es, mi querido amigo Jonatán, es que no es necesario repetir verbatim ipsus literis el sábado para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia simplemente es heredera de, vamos a cambiar el término heredero para no ser aquí, para que usted no se confunda pensando que yo creo en la teología de la sustitución, porque la iglesia no sustituye a Israel, ¿verdad? La iglesia es Israel. La iglesia es el pueblo, es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel, el Israel espiritual de Dios, ese remanente, ¿no? La iglesia continúa en la enseñanza de las escrituras. La iglesia no es una nueva religión, como algunos lo creen. La iglesia continúa la doctrina, continúa en el camino abierto por Dios por medio de los profetas, ¿verdad? Así que eso es la iglesia. La iglesia no va a necesitar que se repita, se repromulgue los 10 mandamientos o que se repromulgue la Torá, porque ya la Torá está dada en la escritura. Y puesto que la escritura nunca enseña, puesto que ningún profeta ni Jesús enseñaron que la Torá fue solamente para los judíos, la iglesia se va a apropiar de la Torá también.
Es decir, la iglesia va a guardar la ley de Dios. La iglesia va a enseñar la ley de Dios, como lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento. Jesús le dice a su iglesia, ¿verdad?, a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y obviamente no son mandamientos diferentes o antagonistas, sino que es la misma ley, es la misma ley. El juicio final a la humanidad que se le juzgue por no haber guardado el sábado, ¿no? Ok, vamos a escuchar de nuevo. Iglesia, no hay demanda a la iglesia por no guardar el sábado y tampoco vemos hasta el juicio final a la humanidad que se le juzgue por no haber guardado el sábado, ¿no? Bueno, pero ¿quién argumenta que algún ser humano va a ser juzgado por no guardar el sábado? Es que no es así, señor Jonathan. Los adventistas no pensamos en esos términos, no pensamos que el sábado sea el punto para la salvación del ser humano. Si alguien se pierde, no es por no guardar el sábado. Si alguien se pierde, es por su propia rebelión hacia la voluntad de Dios. Si alguien se pierde, es por su propia rebelión hacia Dios, mi amigo Jonathan. No es por guardar o por no guardar el sábado. Nadie se va a salvar por guardar el sábado. Nadie se va a perder por rechazar el sábado. Es más, el rechazo del sábado en los últimos días, aquellos que rechazan el sábado, lo rechazan como una señal de que están separados de Dios. O sea, el sábado no es en sí el punto, el centro, señor Jonathan. El sábado es solo una señal, nada más, es una señal. Una persona cuando rechaza la voluntad de Dios, da como señal, ¿verdad? Da como señal que no está en armonía con Dios, sencillamente. Entonces, ese argumento aquí no tiene ningún buen fundamento. Éxodo 31:16 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí, dice Dios, y los hijos de Israel. No dice entre mí y la humanidad, sino entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, si el sábado fuera para la humanidad, nada hubiera costado aquí que Moisés escribiera, pues, señales para siempre entre mí y la humanidad. Oh, miren qué argumento tan interesante. Vamos a Éxodo 31:16. Vamos allá. Éxodo 31:16. Aquí lo tenemos. Habló además Jehová a Moisés, versículo 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora, Jonathan toma estos dos textos como prueba de que el sábado no fue hecho para toda la humanidad, poniendo de esa manera en contradicción la propia Biblia, la propia Escritura. Pone en contradicción Éxodo 31, 16 y 17 con Isaías 56. Recuerda usted que ya leímos Isaías 56, donde donde Dios llama al gentil, al extranjero, para que abrace sus sábados, para que no lo profanen, y para que abracen su pacto, dice. Entonces hay una contradicción aquí bien grande, porque si el sábado fue dado solamente para Israel, como lo interpreta Jonathan de Éxodo 31, entonces, ¿cómo explica Jonathan la existencia de Isaías 56? No sé si Jonathan irá a copiar la interpretación de su homólogo, podríamos decir, Cristian Blanco. Cristian Blanco interpreta que extranjero allí no se refiere a los gentiles, a los que son gentiles del todo, sino a otro tipo de gentil que tiene, como por decirlo así, genética de israelita, ¿no? Me van a disculpar si estoy interpretando mal a Cristian Blanco, pero eso es lo que él, me parece que es lo que enseña en uno de sus vídeos. Es decir, Cristian Blanco toma e interpreta Isaías 56 como diciendo que los extranjeros allí, después de todo, no son extranjeros, como nosotros pensamos. Entonces, miren, Isaías 56 habla muy claro que los gentiles están invitados a guardar el sábado y a abrazar el pacto de Dios. ¿Cuál pacto? No sé si usted crea que para ese momento existían varios pactos. Dios dice mi pacto, no dice uno de mis pactos. Él dice mi pacto. Ahora sí, ¿cómo entender entonces Éxodo 31, 16 y 17? Preste mucha atención, por favor, porque allí hay palabras que el señor Jonathan añade. El señor Jonathan dijo en un principio
que el sábado es dado única y exclusivamente, mira esas dos palabras, única y exclusivamente para los israelitas. Pero vamos a ver si eso es lo que dice el texto aquí. Notemos el versículo 16. Guardarán pues el sábado o el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Yo pregunto, ¿dice el texto, guardarán pues el sábado única o exclusivamente los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo? No, en el texto no aparece la idea de único o exclusivamente. Son nuestros amigos y hermanos evangélicos, no adventistas, que quieren poner a la nación de Israel como una nación exclusiva o poner el sábado como un mandamiento exclusivo para Israel. Mira el versículo 17. Señal es para mí, es para siempre entre mí los hijos de Israel. Note que el texto no dice señal es para siempre entre mí y los hijos de y única y exclusivamente los hijos de Israel. No, dice señales para mí, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Pero allí no introduce la idea de únicamente o exclusivamente. No lo introduce. Si lo introdujera ya tendríamos contradicción con Isaías 56, porque entonces la gran pregunta es, ¿por qué se invita a los gentiles a abrazar el pacto de Dios y a guardar el sábado? Entonces no es algo que yo me estoy inventando, es lo que se está inventando el señor Jonatán. Esa es su doctrina, escuchen bien. Tendría que sustentarse, tendría que responderse por qué la Biblia no dice esto de manera clara y específica y no de manera inferencial, porque Ok, pero vamos a retroceder un poquito porque él también habla otro punto importante. Vamos a escuchar. cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, si el sábado fuera para la humanidad, nada hubiera costado aquí que Moisés escribiera Bueno, eso está contestado, pero más atrás él dijo algo con respecto al juicio. entre mí, dice Dios, y los hijos de Israel. No, la iglesia, no hay demanda a la iglesia por no guardar el sábado, y tampoco vemos hasta el juicio final a la humanidad que se le juzgue por no haber guardado el sábado. Ok, verdad que ya eso lo había respondido, ¿no? Sin embargo, bueno, Jonatán dice que no hay evidencia hasta el juicio final de que la humanidad sea juzgada por guardar el sábado. Bueno, ya respondí que esa no es la cuestión, el sábado no es la cuestión es mi relación con Dios, ¿verdad? Las personas que rechazan a Dios, que se pierdan, es porque ellos vivieron voluntariamente en rebelión contra Dios. Ellos no solamente despreciaron el sábado, sino que también despreciaron toda la voluntad de Dios u otras partes de la voluntad de Dios. Santiago dice el que viola un punto de la ley se hace culpable de todo. Santiago el capítulo 2 y Apocalipsis 21:8 también, que es muy conocido, nos dice así, ¿ve? Nos dice los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, es decir, los transgresores de la ley de Dios. Obviamente aquí solamente está escogiendo algunas palabras o algunos ejemplos, no solamente los que son abominables, los que son homicidas, fornicarios, sino todos aquellos que se rebelaron contra la voluntad de Dios en sus diferentes aspectos. Lo hicieron por rebelión, pecado por rebelión. Entonces no es el sábado la cuestión, amigo que escuchas, no es el sábado la cuestión. Y si el sábado no es la cuestión, ¿por qué los adventistas discutimos el punto? Es porque el cristianismo en general está despreciando la señal de Dios, que es el sábado, una señal de lealtad a Dios. Como el cristianismo ha abolido ese mandamiento, ¿verdad? Con su actitud, con sus predicaciones, pues el pueblo de Dios se levanta y va a predicar contra esa herejía, contra ese error, porque al fin de cuentas es una herejía decir que la ley de Dios está abolida. ¿Por qué es una herejía? Porque es que si tú aboles la ley de Dios, la derogas, ya tú puedes hacer lo que se te da la gana, puedes vivir una vida de libertinaje. Vamos a avanzar por donde habíamos quedado. Y no de manera inferencial, porque claro, ellos señales para siempre entre mí y la humanidad. Tendría que sustentarse, tendría que responderse por qué la Biblia no dice esto de manera clara y específica y no de manera inferencial. Ya, entonces, analizando Éxodo 31, 16 y 17, Jonatán dice, ¿por qué allí no dice señales para siempre entre mí
y la humanidad. Es sencilla la respuesta, mi querido amigo Jonathan. Es porque Dios le está hablando a la nación de Israel. ¿Y qué tiene que ver eso? Es porque Dios está haciendo pacto con la nación de Israel. Está haciendo pacto. Y todo aquel que acepta o abraza el pacto de Dios, a ese Dios le dice señales para siempre entre mí y mis hijos de Israel. Usted en el momento en que acepta a Dios, en que acepta el pacto de Dios, usted es parte de Israel. Recuerde que cuando la nación de Israel fue liberada, no solamente habían israelitas de descendencia, sino también habían egipcios. Habían extranjeros allí, ¿verdad? No israelitas, pero ellos estaban en la nación pactual, dentro de la nación pactual. Así que el sábado es la señal, no entre Dios y las naciones gentiles que no hacen su voluntad, sino entre Dios y la nación que hace su voluntad, que para ese momento era el pueblo de Israel. Pero ¿cómo sabemos que incluye a todo aquel que no es israelita y que abraza el pacto? Ahí está Isaías 56, que ya lo leímos, Isaías 56. Dice, a todos los que guardan el sábado para no profanarlo, que abracen mi pacto, que guarden el sábado. Entonces el texto es muy claro. Ahora, pero hay más textos todavía, textos que ya usted conoce. Por ejemplo, San Marcos 2, 28. Mire San Marcos capítulo 2 y el versículo 28. Mire, versículo 27, perdón. Dice, también les dijo, el sábado, o sea, el día de reposo, fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre. Y la palabra hombre allí es etnos, viene la palabra etnos, que significa humanidad, ¿verdad? Y está con el artículo. Entonces, cuando Jesús dice el sábado fue hecho por causa del hombre, está diciendo el sábado fue hecho por causa de la humanidad y no el hombre por causa del día sábado. Ahora, ¿cuándo fue hecho el hombre? Usted tiene que irse a Génesis capítulo 1 y versículos 26 en adelante. El hombre no era judío, no era israelita de descendencia, pero el texto dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. O sea, eso incluye a Adán y a todas sus generaciones. Si usted quiere negar que Adán fue hombre, pues ya es un problema de aquel que lo niegue. Entonces, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. E Isaías 56, reitero, dice, bienaventurado el hombre que hace esto. El texto desarrolla, el capítulo desarrolla a qué se refiere con hacer esto, que guarda el sábado, que abraza mi pacto. Entonces es algo extremadamente claro. Que claro, ellos van a decir ahí, 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, entonces eso alude a la creación, y en la creación no habían pueblos judíos, no habían Israel, así que es para la humanidad, eso es inferencia. Lo claro, Sí, claro, es una inferencia, pero no es algo que se apoya con el texto bíblico. Usted mismo lo está citando, señor Jonathan. ¿Cómo dice el cuarto mandamiento? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra, etcétera, etcétera. Versículo 11, ¿qué dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No está aludiendo a la creación. ¿Mm? ¿En dónde se cimenta el cuarto mandamiento? Se cimenta en la creación, allí hunde sus raíces. ¿Cuál es la justificación de Dios para mandar a sus seguidores, a su pueblo pactual, a observar el sábado? ¿Cuál es la fundamentación? La creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Génesis es el texto que fundamenta la observancia del mandamiento. Y es obvio que cuando Dios santifica el sábado, el séptimo día, no existía ninguna nación. Solo existía Adán y Eva, quienes dan origen a todas las personas, quienes son los padres de todas las personas. Adán y Eva, y ellos no eran israelitas, ellos no eran judíos. Sin embargo, Dios santificó el sábado para ese tiempo. Si el sábado no iba a ser observado por Adán y Eva y sus generaciones antes del Sinaí, ¿para qué Dios santificó el sábado antes del Sinaí? ¿No le parece una pregunta interesante? Una pregunta lógica y bíblica. Si el sábado no fue observado antes del Sinaí por Adán y Eva y sus generaciones, ¿para qué fue santificado antes del Sinaí? Porque Génesis 2, del 1 al 3, nos deja muy claro, el versículo 3, que Dios santificó el séptimo día en ocasión de la creación. El último día, la creación. Dios lo convirtió en el Shabbat, lo convirtió en el sábado, en el día de descanso.
Y eso lo va a confirmar Éxodo 16, cuando muestra que antes de llegar al Sinaí, Dios les descendía pan durante 6 días, pero el séptimo día no, para que ellos guardaran su ley, para que ellos santificaran su día. Entonces yo creo que eso es totalmente irrefutable, la doctrina del sábado desde la creación. Textual del pasaje es que es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. No dice entre mí y la humanidad. Lo mismo Nadie niega que el sábado sea una señal entre Dios e Israel, o haya sido una señal entre Dios y la nación de Israel. Lo que nosotros no aceptamos es la idea de que eso convierte al sábado como un mandamiento exclusivo para Israel. El mandamiento no dice, o las palabras de Dios no dicen, señales para siempre únicamente entre mí e Israel. Esa palabra no está allí. Esa palabra se la agrega a usted, señor Jonatán. El texto solo dice que es una señal entre Dios e Israel, pero no dice que sea única y exclusivamente entre Dios y esa nación literal. Ahora, obviamente se va a convertir en la señal entre Dios y todo el que hace su voluntad, todo el que abraza su pacto. Es imposible que no sea una señal para los gentiles también que abrazan el pacto de Dios. Por Isaías 56, señor Jonatán. Isaías 56, reitero, porque yo sé que esta parte no la pueden contestar, pero Isaías 56 dice a los gentiles, abracen mi pacto y guarden mi sábado. Entonces el sábado, por ser una señal, se convierte en una señal entre Dios y aquellos que abrazan ese día y abrazan el pacto de Dios. Es totalmente bíblico, es totalmente lógico. Si notan ustedes que no necesitamos añadir ni quitar al texto. se va a repetir en Ezequiel 20, 12 al 13, donde dice, y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico, que este es el pueblo de Israel. Y al decir los santifico se refería a que los apartaba justamente de los otros pueblos del mundo. Por eso les dio una señal, el sábado, y solo a ellos, no a las demás naciones, ¿no? Mas dice, se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y profanaron en gran manera mis sábados. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Ahora, ellos van a, de seguro, a apelar aquí al pasaje, a la parte donde dice, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, porque Pablo lo cita en sus epístolas. Pero Pablo también refuta esa idea cuando él cita esa porción como un contraste contra lo que sería vivir por fe. Claramente en Gálatas 2:21 dice, porque si la ley fuese, o perdón, si la justicia fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Ellos van a pensar que la justicia solamente es para justificación, pero Pablo, Bueno, él está argumentando aquí una cantidad de cosas, así que vamos a ir por partes, ¿no? Entonces, él cita Ezequiel 20, pero Ezequiel 20, la argumentación es la misma que la que se presenta eh, para Éxodo 31, ¿verdad? Éxodo 31, 16 y 17. Dice, es señal entre mí y los hijos de Israel, es señal entre mí e Israel. Pero con eso no está negando la observancia del sábado para cualquier gentil que venga a hacer pacto con Dios, que abrace el pacto de Dios, como se lo llama hacer en Isaías 56. Así que eso es totalmente refutado, el argumento de Jonatán es totalmente refutado por Isaías 56. No necesitamos filosofar, solo necesitamos abrir y leer ampliamente la escritura, la palabra de Dios. El problema es porque Jonatán se encierra allí en Éxodo 31, 16 y 17 y Ezequiel 20 y no mira el contexto, no mira alrededor los otros libros, ni siquiera se esfuerza por comprender objetivamente el texto que él mismo está leyendo, ¿no? Entonces, miren qué interesante allí. Pero vamos a continuar aquí con el en el análisis. libro de Gálatas, en todos los capítulos de Gálatas, no Ah, ya. Bien, entonces él citó en Gálatas cuando Pablo dice, el hombre que cumplir estas cosas vivirá por ellos. Pero resulta que ese vivir no se refiere a la justificación por la fe, señor Jonatán. El pueblo de Israel fue condicionado su obediencia a su supervivencia, ¿no? Su supervivencia estaba condicionada a su obediencia a los requerimientos de Dios. Es decir, cuando la nación de Israel, cuando un israelita se sujetaba a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios, eh, contaba con la protección de Dios. Pero cuando el judío transgredía la ley de Dios, sí, violaba los mandamientos de Dios, entonces otras naciones, los enemigos, prevalecían sobre ellos y ellos morían. Entonces su supervivencia como nación
y como individuos en la tierra que Dios les había dado, dependía mucho de su relación con Dios, de su obediencia a Dios, no su justificación por la fe, su justificación, porque la justificación es por la fe y siempre ha sido por la fe, señor Jonathan. No es que en el Antiguo Testamento la justificación era por dos vías, era por la fe y también era por la obediencia a la ley de Dios o por la obediencia al sábado. Y eso lo va a demostrar Pablo en sus escritos también, y ya lo vamos a ver más adelante ahora que usted analice Gálatas. a proponer la justicia solo en sentido de salvación o justificación, sino también en modo de vida. Por eso cita Habacuc diciendo, por el justo por la fe vivirá. Y claramente dice que la ley no es de fe. Entonces, la dinámica del Ok, dos cositas aquí. Entonces, cuando Pablo cita ese texto, ¿qué es lo que él quiere decir ahí? ¿Y por más bien por qué lo cita, verdad? ¿Será que él cita ese texto para ahora abolir el sábado, para abolir los mandamientos, para decirle a la iglesia, a los Gálatas, miren, ustedes no necesitan guardar una ley que está abolida, o no necesitan guardar la ley porque esa está abolida, ahora el sistema es diferente, ahora estamos bajo otro régimen, bajo el régimen del Espíritu, y el que está bajo el régimen del Espíritu no necesita guardar aquella ley mosaica, los sábados y, y los 10 mandamientos. Vamos a ver ahora que Jonatán entre a Gálatas, si él está interpretando correctamente. La vida del creyente es más justo antes de que diga, no desecho la gracia de Dios porque si la justicia fuera por la ley, por demás murió Cristo. El verso anterior, el verso 20, lo aclara perfectamente cuando dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne. ¿Te das cuenta? Tiempo presente, dinámica, forma de vida. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos debemos a Cristo, no nos debemos al sábado. Eso es lo que Aquí está otra falacia de Jonatán. ¿Quién ha dicho que nosotros no nos debemos a Cristo, sino que nos debemos al sábado? ¿O quién ha dicho, por ejemplo, que nosotros nos debemos a Cristo y al sábado, o a alguna parte de la ley? Nos debemos a Cristo y a la ley. Nosotros nos debemos enteramente a Cristo, somos hechura de Cristo. Y si guardamos la ley es precisamente porque reconocemos que somos de Cristo. ¿De quién vino la ley? Vino de Cristo, vino de Dios, ¿verdad? Y otro punto que cita Jonatán aquí es, porque Pablo dice que la ley no es de fe. Entonces Jonatán desconecta totalmente la fe de la ley, porque claro, los adventistas respondemos que yo guardo la ley por la fe, que por la fe guardo la ley. Entonces Jonatán intenta refutar ese punto que es bíblico, que es totalmente bíblico. Recuerde Hebreos 11, por ejemplo. Hebreos 11 muestra que todos esos personajes bíblicos del Antiguo Testamento, todas sus acciones fue por la fe. Ellos se movieron por la fe, obedecieron la ley por la fe. Por ejemplo, Noé construyó el arca por la fe, Abel hizo el sacrificio por la fe, a diferencia de Caín, ¿verdad? Abraham salió obedeciendo el mandamiento de Dios a una tierra desconocida por la fe. Moisés también se movió por la fe. Todo fue por la fe, mi querido Jonatán. Sino que Jonatán no reconoce o no se da cuenta que la carta a los Gálatas está refutando una herejía diferente a la que Jonatán piensa. La herejía que Pablo refuta en Gálatas es la idea de alcanzar la justificación por la fe, por la obediencia o por la ley. Es decir, que yo me justifico por la ley. Entonces, Pablo en Gálatas no se propone enseñar al creyente que la ley está anulada para él, para el cristiano. No, Pablo refuta la herejía de una justificación por medio de la ley. Y eso lo vamos a ver. está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque el sábado fue una señal exclusiva para Israel, no para los demás gentiles y no para la iglesia. Y bueno, Y si no fue para los gentiles o los demás gentiles, como dice Jonatán, porque entonces existe Isaías 56, Dios invitando a los extranjeros a guardar su sábado y abrazar su pacto. Entonces, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí aboliendo la escritura? ¿Quién está aquí quitándole importancia a la escritura? ¿No es Jonatán? Jonatán la está contradiciendo totalmente. Pero vamos a continuar. bueno, cuando examinamos las escrituras nos damos cuenta que Israel estaba bajo un pacto mosaico, un pacto veterotestamentario que era exclusivo con Israel, que marcaba justamente la constitución para la nación de Israel. Y Sí, marcaba la constitución para la nación de Israel, pero en ningún lado de la escritura dice que ese pacto
era única y exclusivamente para judíos de descendencias o israelitas en cuanto a la carne, ¿no? Porque, una vez más, mis apreciados, Isaías 56, a todos los extranjeros y a los hijos de los extranjeros que abracen mi pacto, si nota, abracen mi pacto y guarden mi sábado. Entonces, si era exclusivo para Israel, para judíos, para israelitas, entonces, ¿por qué se llama a las naciones gentiles a abrazar el pacto y el sábado? A abrazar algo que es exclusivo para una nación particular. Eso es absurdo ahí. Ahí ya vemos que la teología que presenta este señor no es una teología seria, porque no es una teología bíblica. Presenta a un Dios diferente, a un Dios distinto, a un Cristo diferente al que la Biblia Es presenta. su relación con Jehová. Entonces, cuando Dios cambia su programa escatológico, va a cambiar su trato y va a cambiar su agente para con el mundo. Va a dejar Ah, ya. Entonces, según Jonatán, Dios cambia el programa para con los gentiles. Esa es una de las características de la teología dispensacionalista. Ellos predican que Dios trató de una forma con la nación de Israel y ahora con los gentiles trata de otra forma, porque ellos creen que Dios hizo un pacto diferente con los gentiles y el pacto con los israelitas era otro pacto, ¿no? Era otro pacto. Entonces el trato es diferente, dice Jonatán, pero es eso lo que enseña la Biblia. Sigamos escuchando un poquito más. a Israel a un lado, lo dice Romanos capítulo 11, la va a dejar endurecida a un costado y va a tratar con gentiles. Pero la manera en que trata ahora con los gentiles no es la misma manera, no es la misma forma en que trató con el pueblo de Israel. Ok, entonces si notan ustedes el tipo de Dios que presenta Jonatán. El Dios de Jonatán trata de una manera con esta nación, pero con otra nación trata de otra manera. O sea, es como si Dios tuviera dos vías para presentarle al ser humano la salvación, ¿verdad? Dos formas de salvarse, podría interpretarse así, ¿no? Es como un poco extraño, es hasta difícil de comprender ese enredo, esa herejía que presenta la teología dispensacionalista. Es más, en Jeremías, cuando se establece el nuevo pacto o se anuncia el establecimiento del nuevo pacto, dice que será un pacto no como el que hizo con la casa de Israel el día que los tomó de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, claramente Dios había ya de antemano dicho que era un pacto diferente, no era el mismo pacto, era un pacto superior y por lo tanto ahora las cosas iban a cambiar dramáticamente. Oh, qué interesante. Hablando de Jeremías, vamos a Jeremías y vamos a ver si Jeremías apoya la teología dispensacionalista de Jonatán. Porque Jonatán dice que el pacto es diferente y Jonatán también dice, recuerda usted en otros contenidos, en otros debates, Jonatán dice que el pacto son los 10 mandamientos, ¿verdad? Lo interpreta así en todas las referencias bueno, especialmente cuando el Nuevo Testamento dice que hay un nuevo pacto, entonces quiere decir que es una nueva ley, ¿no? Pero Jeremías 31, vamos a Jeremías 31, versículos 31 en adelante. Usted va a ver que esas palabras que Jonatán declara abolidas con todo el sistema legal son las mismas que se escriben en el corazón. Mira, por ejemplo, aquí versículo 31 al 30 y, bueno, 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entiéndase, mi apreciado, que nuevo pacto no indica un pacto diferente en naturaleza, sino que la palabra nuevo aquí indica renovación. Es decir, Dios va a renovar su pacto porque es un pacto eterno, es el pacto de Dios. Entonces Dios va a hacer un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y por qué va a ser un pacto renovado? Porque es la misma ley, mi apreciado. Es la misma ley. Solo que ahora Dios va a capacitar o promete, ¿no? Capacitar a sus hijos para amar esa ley con todo su corazón y con toda su mente. No digo con esto de que antes no lo hacía con sus verdaderos hijos, pero ahora el sentido es que Dios va a renovar el pacto. Note el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ah, entonces aquí habla de un pacto enteramente diferente, en un sentido. En un sentido. No habla de la naturaleza del pacto, del contenido del pacto, es decir, aquellas cláusulas que identifican el pacto. Habla de algo distinto. ¿Por qué? Mira lo que dice.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Vamos a ver en qué consiste el nuevo pacto. Pero este es el pacto, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Mire, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿cuál es la promesa del nuevo pacto? ¿Una nueva ley? No. La promesa del nuevo pacto es que Dios va a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero esas cláusulas siempre han existido en el pacto de Dios, solo que es nuevo porque Dios lo renueva. El pueblo lo había invalidado, dice el versículo anterior, lo había invalidado, ahora Dios lo va a renovar. Es como un pacto matrimonial que Dios está haciendo con su esposa, que es su iglesia, su Israel. Entonces Dios, pero miren, las cláusulas, las condiciones son las mismas. Tiene la ley de Dios, la escribe en el corazón y en la mente, y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y esto se va a repetir, lo va a repetir el apóstol Pablo por allá en Hebreos el capítulo 8 y el capítulo 10. Pero vamos a continuar escuchando los argumentos de Jonatán. ¿no? Bueno, quiero irme a Gálatas capítulo 3. Vamos ahí un ratito ahí. Vamos a Gálatas capítulo 3, donde vamos a sustentar aquí lo que Pablo dice en todo su contexto, ¿no? Mira lo que dice a partir del verso 10. O si quieres de un poquito antes para que entiendas de que no solo habla de justificación, sino también habla de bendición. Dice, verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, mira, son bendecidos con el creyente Abraham. Recuerda que el pacto abrámico tenía tres promesas básicas, descendencia, tierra y bendición. Date cuenta que la bendición no solamente era justificación, la bendición era todo lo que competía a la vida de justicia, y es lo que Pablo va a tratar aquí, porque Pablo no está tratando con gente que está pretendiendo ser salva, sino está tratando con gente que ya fue salva por la fe en Cristo Jesús, pero que de algún modo se les introducía a la mente la idea que guardando la ley iban a tener algún tipo de perfección o de superioridad en cuanto a la vida espiritual. Verso 10 dice, porque... Entonces, aquí no hay ningún problema en la interpretación que está dando Jonatán, ¿verdad? Él lee el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Los que son de fe. Es decir, para llegar a la condición de ser hijos de Abraham por la fe, no es por la ley, no es por guardar la ley, no es en virtud de mi observancia, de mi fidelidad a la ley de Dios, sino en virtud de la fe, de la confianza que tengo en Dios, de esa fe que echa mano de las promesas de Dios. Entonces, los que son de fe son hijos de Abraham, dice versículo 8 que lee Jonatán, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que la promesa que Dios da a Abraham incluye a todas las naciones. Por eso es absurdo, apreciados amigos y hermanos, decir que la ley que Dios dio en el monte Sinaí a los israelitas solamente era para Israel. No, porque el texto está diciendo, que cita aquí Pablo en el versículo 8, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y eso incluye a Israel e incluye a las naciones gentiles que creerían por la predicación de la nación escogida de Dios. Todos serían bendecidos. Entonces Dios no va a tener una ley para una nación o un trato con una nación y un trato diferente con otra nación, ¿no? Entonces ahí hay inconsistencia en la teología dispensacionalista. Y el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahí no hay ningún problema en ese aspecto. Pero vamos a ver a dónde va a querer llegar Jonatán. Todo lo que dependen, no dice solo los que están debajo, porque nuestros amigos adventistas son buenos para decir que no, estar bajo la ley o bajo la obra de la ley significa que la ley está simplemente siendo incumplida por tu parte. Pero no es lo que dice aquí Pablo, no dice los que están bajo la ley, sino los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. No, Jonathan. Aquí yo creo que no has escuchado bien a los adventistas o no has investigado. Los adventistas creemos que depender de la ley es tratar de alcanzar la justificación por medio de la ley, señor Jonathan. Es más, yo no sé qué dice el comentario bíblico, pero vamos a leerlo ahí. Gálatas, versículo
Vamos al comentario bíblico adventista. Vamos a Gálatas capítulo 3, creo que es el versículo 9. Sí, versículo 10, ¿verdad? Y miren lo que dice el comentario bíblico adventista para que usted vea nuestra interpretación representativa. Todos los que, o sea, los que esperan que les sea imputada la justificación como resultado de cumplir con los requisitos rituales de la ley ceremonial, este grupo contrasta con el grupo de Gálatas 3:9, los que son de la fe, ¿verdad? Las obras de la ley, bueno, están bajo maldición. Entonces note usted que lo que comenta aquí el comentario bíblico adventista del séptimo día. ¿Quiénes son los que dependen de la ley? Los que, eh, los que esperan que la justificación les sea imputada por cumplir los requisitos de la ley ritual, de la ley ceremonial, dice aquí el comentario bíblico, ¿verdad? Obviamente, mi apreciado, el comentario bíblico adventista se queda corto aquí cuando dice la ley ceremonial, porque no es solamente la ley ceremonial, es toda la ley. Recuerden, mis apreciados adventistas, por si alguno se alarma y dice, ay, mira, está contradiciendo el comentario bíblico adventista. Es que el comentario bíblico adventista no es la sola escritura. El comentario bíblico adventista es como su nombre lo indica, es un comentario de teólogos, de estudiosos al texto bíblico. Pero no quiere decir que esos teólogos y estudiosos sean inerrantes o sean infalibles en lo que ellos comentan. Los adventistas creemos, mi apreciado, que toda la ley, sean los 10 mandamientos o sean las leyes rituales, depender de los 10 mandamientos o depender de cualquier parte de la ley es estar bajo maldición, porque la ley a mí no me va a justificar, la ley me va a condenar. La ley me va a condenar, ¿verdad? Para que la ley no me condene, yo tengo que estar en Cristo, yo tengo que depender de Cristo. Ahí no estoy bajo condenación. Entonces, esto es interesante, ¿no? Así que cuando Pablo dice aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si tú quieres alcanzar la justificación por la ley, tendrías que guardar todo punto de la ley desde lo más íntimo de tu corazón y no fallar. Pero eso es imposible para cualquier ser humano. La clave está, mi apreciado, la clave de la victoria sobre el pecado y sobre la transgresión es Cristo. No es mi fuerza, no son mis fuerzas. Pero vamos a continuar. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece, mira, en todas las cosas, no solo en algunas, sino en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Interesante porque aquí Pablo no solo se va a referir al decálogo, sino a toda la ley. Y tienes que permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe. Muchos dicen que cuando tú tienes fe y por lo tanto has sido justificado por la fe, esa fe te va a llevar a guardar la ley. Pablo no opina lo mismo porque Pablo dice que la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere, ¿ves? No el que creyere, sino el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Ahora anota, Cristo. Entonces Jonatán dice, cita a Pablo cuando dice, la ley no es de fe. Pero, ¿qué significa eso? ¿Significa que la fe y la ley son dos cosas diametralmente opuestas? ¿Verdad? Que si tú guardas la ley, no tienes fe entonces, o si tienes fe, no vas a guardar la ley. Esa parece ser la sugerencia del señor Jonatán. Cuando Pablo dice que la ley no es de fe, recuerde que el contexto ahí en Gálatas es la justificación por la fe. Es decir, tú no alcanzas la justificación porque guardes la ley. La ley no tiene que ver nada con el alcanzar la justificación por la fe, ¿verdad? Vamos a ver un momentito para que usted me pueda entender mejor. Mateo capítulo 23. Porque cuando Jonatán desconecta la ley de la fe, está cometiendo un error que es totalmente antibíblico. Mateo 23:23, recuerde qué es lo más importante en la ley, según Jesús. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más importante de la ley. Note lo que es más importante de la ley: el juicio, la misericordia y la fe. Entonces, ¿cómo así? ¿Hay una contradicción acaso cuando Pablo dice la ley no es de fe y Cristo cuando dijo que lo más importante de la ley es la fe? Si nota usted
que no son dos cosas opuestas ni desconectadas. Si usted tiene fe, usted tiene que ver con la ley, usted va a obedecer la ley de Dios. Si usted tiene fe, usted va a observar la ley de Dios. Entonces los judíos guardaban la ley, pero despojada del juicio y despojada de la misericordia y de la fe también. Y por eso Jesús allí los exhorta a ellos. Jesús los exhorta a ellos. El tema en Gálatas, mi apreciado Jonatán, mi apreciado amigo que escuchas, no es si el cristiano va a guardar, no es que el cristiano no va a guardar la ley antigua, mosaica, porque ahora tiene fe, ahora es justificado por la fe. No, el tema de Pablo es que la justificación no se alcanza por la obediencia, no se alcanza por las obras de la ley. Eso es lo que Pablo comenta. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús, ahí está, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiesen, mira, la promesa del Espíritu. Te das cuenta que no habla solo de la justificación, porque hay una excusa. La excusa es de que no, la ley no salva en el sentido solo de justificación, pero sí debemos guardarla para gratitud, para amor, para bendición, para heredar las promesas y tantas cosas. No, acá dice Pablo que, por ejemplo, recibiésemos la promesa. Pero vamos a hacer una corrección aquí. ¿Quién? A ver, yo no he escuchado, o quizás lo haya, ¿verdad? Pero la teología adventista no te va a enseñar, Jonatán, que tú guardas la ley para alcanzar la promesa de Dios. No te va a enseñar, la teología adventista no te enseña que tú guardas la ley o el sábado para ser justificado o para alcanzar la herencia eterna, ya la nueva Jerusalén. La teología adventista te va a enseñar que tú guardas la ley porque amas a Dios. Tú guardas la ley por la fe. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Lo más importante de la ley es que la fe, ¿verdad? Por ejemplo, la epístola a los Hebreos, el capítulo 11, por la fe, todos estos personajes vienen del Antiguo Testamento actuando por la fe. O sea, no es un asunto ahora del nuevo pacto, señor Jonatán. Lea Hebreos 11 y va a ver que la fe, como ese principal elemento en la vida del creyente, viene desde antiguo, viene desde antes del nuevo pacto, señor Jonatán. Viene desde el Antiguo Testamento. Menciona a Abraham, a Enoc, a Noé, a todos esos personajes, incluso más atrás de ellos, a Abel, ¿verdad? A todos esos personajes que se movieron por la fe, que actuaron por la fe, que obedecieron por la fe. Entonces, la teología de Jonatán aquí es un poco, a ver cómo le digo, es realmente confusa, es bastante confusa. Del Espíritu. Por eso le va a preguntar a los Gálatas, ¿recibieron el Espíritu por la ley o por oír con fe? Exactamente. Entonces, Pablo está exhortando a los Gálatas porque ellos creen que el favor divino se alcanza, o sea, el favor divino puede ser el recibimiento del Espíritu o puede ser la herencia, etcétera, etcétera. No, Pablo dice, no se alcanza porque ustedes obedezcan algún punto de la ley, es por la fe. Y Pablo apoya esa argumentación citando el Antiguo Testamento, precisamente, citando la ley que está abolida para Jonatán, citando la ley de Moisés, ¿verdad? Citando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya anunciaba que la justificación de los gentiles y de los judíos es por la fe, no es por la ley. Por lo tanto, la ley que se dio en el tiempo de Moisés, ¿verdad? La ley que se dio en el tiempo de Moisés debía ser obedecida por fe, porque eso era lo que se anunciaba. Y mire que Pablo pone el ejemplo de Abraham, que es el padre de la fe, que es antes de darse la ley, antes de proclamarse la ley formalmente, Abraham fue justificado. Y esto ya estaba diciéndonos que todos aquellos gentiles y judíos serían también justificados por la fe, no por la obediencia. Y eso también demuestra otra cosa. Si ellos eran justificados por la fe, ¿verdad? Desde tiempos muy antiguos, entonces no había ninguna contradicción entre ser justificado por la fe y observar la ley. No había ningún tipo de contradicción con eso. Continuemos. Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjense, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Dense cuenta que Pablo no dice a tu simiente, la cual es el sábado, o el decálogo, o la ley. Uy, pero ¿quién está argumentando eso, Jonatán? ¿Dónde has leído alguna literatura adventista donde diga ese argumento que acabas de construir ahí, que supuestamente decimos los adventistas? Es claramente un muñeco de paja que usted está fabricando, señor Jonatán.
No es el sábado, no es la ley, señor Jonatán. Los adventistas no predicamos tal cosa. Entonces, para contradecir a los adventistas, no invente argumentos, no invente doctrinas o creencias que nosotros no tenemos. Hágalo de manera limpia. Convenza a sus seguidores con la verdad, no con la mentira, Jonatán. Entonces tengamos mucho cuidado, Sí, por favor. la simiente es Cristo Jesús y a través de Cristo recibimos toda bendición, no solo justificación, adopción, santificación, propiciación, ¿sí? Imputación, todo hasta la glorificación, la misma bendición de Abraham nos es alcanzada a nosotros solo por la fe en Cristo Jesús. Esto pues digo, el Exactamente. Entonces, todas esas bendiciones que menciona allí Jonatán, la justificación, todo, todo, señor Jonatán, es alcanzada por la fe, no por la ley. Ahora dígame si en el Antiguo Testamento era diferente. No era diferente porque precisamente Pablo, al argumentar de esa forma en Gálatas, está sosteniendo su argumento con el Antiguo Testamento. Lo está sosteniendo. Y si usted se va, por ejemplo, a Romanos 4, también va a encontrar algo muy parecido en la defensa que presenta Pablo. Vamos a leer rápidamente Romanos, el capítulo 4. Vamos a Romanos. A ver, vamos a Romanos, capítulo 4. El ejemplo de Abraham, mira, nuevamente el ejemplo de Abraham, pero versículos 13 en adelante. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces nota, es el argumento de Pablo. Es por la fe, señor Jonatán, es por la fe y eso lo creemos, lo predicamos los adventistas, es por la fe, no es por la ley. Entonces Gálatas no sirve para contradecir la doctrina adventista que defiende la observancia del sábado y de la ley, porque la teología adventista no te está diciendo que por el sábado y por la ley el ser humano es justificado, o que por guardar el sábado y guardar la ley el ser humano recibe tal y cual bendición de Dios, ¿no? Aunque la Biblia, allá en Isaías 56, dice a los gentiles, el que guarda mi sábado le daré tal cosa y tales cosas, ¿verdad? En realidad, si leemos el contexto, vemos que Dios dice, el que abraza mi pacto, ¿verdad? Y guarda mi sábado. ¿Y ellos cómo lo harían? Por la fe, porque eso es lo que predica Hebreos el capítulo 11. Nosotros tenemos que entender todo dentro del contexto más amplio de la escritura cuando es necesario, ¿no? Y dice el versículo 14 Romanos 3, de Romanos 4, porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay rebelión. Y de hecho ese es un versículo que contradice a Jonatán, ¿no? Jonatán dice que no había ley antes del monte Sinaí, aunque había pecado, dice él, pero Pablo aquí dice, porque donde no hay ley tampoco hay pecado, tampoco hay rebelión, ¿verdad? En algunas se traduce como pecado. Entonces, ¿cómo Adán pecó si no había ley, por ejemplo? ¿Cómo pecó Adán si no había ley? ¿Mm? Tenemos que entender las cosas, mis queridos amigos, como la Biblia las enseña. pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, o sea, el pacto abrámico, donde Abraham no hizo ninguna obra, donde no había ley, ¿sí? Dice la ley que vino 430 años después. Para Pablo, la ley no estaba con Abraham. Abraham creyó a Dios y fue bendecido por la fe sin que él haga ninguna obra y menos de la ley porque no existía la ley. Bueno, entonces ahí vemos una tremenda contradicción de Jonatán, una herejía terrible. Vamos a ver si con Abraham no había ley, como dice Jonatán. Génesis capítulo 26 y el versículo 5. Génesis 26, 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces no había ninguna ley, dice Jonatán. No había ley, solo porque él fue justificado por la fe. Solo porque alcanzó las promesas de Dios por la fe. Entonces él intuye que no había ley. No, señor Jonatán, una cosa es que usted alcance la justificación por la fe y otra cosa es que no haya ley. Lo que Pablo está demostrando es que la justificación es por la fe, nada más, señor Jonatán, con el ejemplo que él pone de Abraham. La ley más bien dice que vino 430 años después, no lo abroga. La, Ahora, ¿qué sucedió 430 años después? La entrega de los 10 mandamientos de manera formal, escrita en tablas de piedra y en libros, ¿verdad? Eso fue lo que vino 430 años después. Pablo no está diciendo que la ley originalmente
fue dada 430 años después. Y entonces, ¿antes qué había? Si no había ley antes del monte Sinai, entonces no había voluntad de Dios, porque la ley es la voluntad de Dios, señor Jonathan. La ley es la instrucción divina. Recuérdese que Torah significa instrucción, ¿verdad? Torah significa instrucción. Entonces Dios no daba instrucciones antes, ¿no? Y otra cosa, esa ley que fue escrita en tablas de piedra especialmente, los 10 mandamientos, ya era conocida antes. Sus principios, como usted mismo lo dice, ¿no? No matarás, no hurtarás, honra padre y madre, etcétera, etcétera. El sábado ya era conocido desde antes. Y eso lo sabe cualquier estudioso de la escritura no adventista. Eso lo sabe muy bien. Entonces lo que fue dado 430 años después fue la ley escrita. Eso fue dado 430 años después. No es que el hombre para esa época recién se enteró que Dios exige guardar el sábado, que Dios quiere que honremos padre y madre, que Dios quiere que no matemos, que no hurtemos, que no envidiemos, que no deseemos la mujer del prójimo. No es que los seguidores de Dios recién se enteraron para ese momento. Ya eso venía siendo enseñado, señor Jonathan. Solo que por causa de la esclavitud en Egipto, los judíos perdieron mucho del conocimiento sobre Dios. Perdieron reverencia sobre Dios incluso. Y Dios ahora que los libera de la esclavitud, ahora Dios les hace una revelación renovada y esta vez se las da de manera escrita. No abroga este pacto que fue establecido por fe para, dice, invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. La herencia. Ahí está. ¿Cuál es el argumento de Pablo? La herencia no es por la ley. ¿Defendemos los adventistas que la herencia es por la ley? En ninguna manera. Entonces, si nota, ese argumento aquí no funciona, simplemente no funciona. Los adventistas no argumentamos que la justificación, que la herencia, sea por la ley, sea por la observancia. Para que una persona insista en que ese es el argumento adventista, tiene que ser que la persona no conoce la teología adventista, no conoce la teología de nuestra iglesia adventista. Y por lo tanto, al no conocerla y al hablar de nosotros, ya se le convierte en calumnia, se le convierte en acusaciones, en falsas acusaciones. En su sentido más amplio, la vida eterna, el reino, las bendiciones, no es por la ley, sino que es por la promesa. Pero Dios dice, la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora, mira el caso hipotético que habla Pablo, porque Pablo dice que si la herencia fuese por la ley, entonces ya no sería por la promesa. No puede haber entonces un punto de comulgación entre lo que es por fe y por obras, o por fe y por la ley. No, tiene que ser por fe sin la ley. Así tiene que ser. Entonces, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión. Ya, pero entonces porque la promesa es alcanzada por la fe y no por la ley, Jonatán dice, no puede haber, por lo tanto, un punto de comulgación en ese asunto entre la fe y la ley. Pero claro, Jonatán aquí, muy sutilmente, lo que quiere decir es, si tú alcanzas la promesa por la fe, entonces no necesitas la ley, no necesitas guardar la ley. El hecho, Jonatán, es el siguiente. La promesa de justificación tú la alcanzas por la fe, pero en tu relación que tú tienes con Dios en la vida diaria, tú guardas la ley. Tú no guardas la ley por alcanzar la promesa, sino porque has alcanzado la seguridad en Dios de que eres heredero de la promesa, porque has sido justificado delante de Dios. Ahora tú guardas la ley de Dios como un resultado de esa relación o de esa justificación. Tú guardas la ley de Dios. Ese no, mira, el argumento que presentas aquí, Jonatán, no es lo que Pablo está argumentando. Pablo no dice que porque alcanza la justificación por la fe, entonces el cristiano no va a guardar la ley ahora, porque la ley está anulada. Pablo dice que la ley no anula la promesa y tampoco dice que la promesa anula la ley. Tampoco lo dice Jonatán. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Usted está presentando una teología bastante confusa sobre este asunto, ¿no? Si fuera ese el argumento de Pablo, entonces ¿por qué existe Romanos 13, 8 y 9, por ejemplo? Donde la ley continúa, según Pablo. ¿Por qué existe la carta de Santiago? Donde la ley es la ley real y es la misma ley del Antiguo Testamento, porque él cita ejemplos allí. ¿Y por qué existe una cantidad de textos del Nuevo Testamento donde presenta la vigencia de la ley de Dios? Qué interesante, ¿no? Hasta, esa expresión, hasta que viniese la simiente. Justamente el verso anterior dijo que la simiente era Cristo. No fue establecida para siempre la ley, sino diría, fue establecida pues por siempre y para siempre. No, dice, Señor Jonatán, ese no es el argumento de Pablo, una vez más, ¿no?
El argumento de Pablo no es declarar la ley abolida o decir que cuando Cristo vino la ley ya dejó de ser, la ley ya no es ahora obedecida porque ya Cristo vino, ya vino la simiente. Entonces alguien se va a preguntar, entonces ¿por qué Pablo dice allí en el texto que cita Pablo que hasta que vino la simiente, fue nuestro ayo hasta que vino la simiente? Lo que pasa es que Jonathan y muchos cristianos tradicionalmente interpretan que ese hasta ya indica una terminación de la ley de Dios. Pero la escritura no siempre utiliza ese término en ese sentido, mi querido amigo. Y permíteme, y te voy a dar aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, Salmo 112 y versículo 8. Permíteme un momentito. Salmo 112. Vamos a Salmos. Salmo 112 y el versículo 8. Mira lo que dice aquí el escritor. Versículo 8. Aquí se lo voy a subrayar. Un momentito. Vamos a subrayarlo. Aquí está. Asegurado está su corazón. Está hablando del hombre bienaventurado que teme a Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Entonces aquí el escritor dice que el que siga a Jehová no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Note, hasta que vean sus enemigos su deseo. Entonces, cuando él vea su deseo en sus enemigos, ¿querrá decir el salmista que sí va a temer? Es obvio que no, mi amigo. Es obvio que no. Lo que está diciendo es, él va a estar seguro y él no va a temer hasta que vea sus deseos en sus enemigos su deseo. Pero él no está hablando aquí de una terminación, ¿verdad? De esa confianza que tiene en Dios. Él no ve la terminación de esa confianza cuando venga el cumplimiento de la promesa. Pero permíteme y te doy otro ejemplo más. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 25. Vamos a subrayarlo también, porque de acuerdo a Jonathan, el hasta significa terminación. Vamos a ver, aquí está en amarillo. Dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Y qué es eso que hay que retener hasta que Él venga? Dice el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, aquella doctrina falsa, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces note aquí otra vez la expresión hasta, donde se exhorta a los de Tiatira a que retengan lo que Dios, lo que Jesús quiere que ellos retengan, a que lo retengan hasta que Él venga. ¿Qué es lo que ellos tienen? El contexto lo indica. Note, por ejemplo, aquí se lo voy a subrayar. Vamos a subrayarle para que usted pueda observar. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué interesante, ¿verdad? Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Nota el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, ese hasta no siempre significa, apreciado, una terminación, que cuando venga la promesa, entonces va a acabar aquello que ellos tenían, que es la paciencia, ¿verdad? Que es la fe, que es el servicio, que es el amor. Eso no va a tener fin. Lo mismo es en Gálatas, señor Jonathan. No es que cuando Cristo vino, entonces ya la ley dejó de ser. Obviamente, cuando Cristo viene y muere en la cruz, hay un aspecto provisional de la ley que ya había sido añadido en la antigüedad, había sido añadido a la ley existente, que es la parte ritual, la parte de los sacrificios. Y esa parte ritual obviamente sí llega a un fin, pero la ley como tal, la ley eterna, la ley permanente, ella va a continuar obviamente. Entonces la ley no está abolida. Gálatas no está declarando la ley abolida. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas en ninguna manera, porque si la ley dada
pudiera, porque no puede, vivificar, la justicia fue verdaderamente por la ley. Entonces, si nota el argumento de Pablo que no está captando Jonatán. Si la ley dada pudiera vivificar, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces Pablo es claro allí. Su tema es, la justicia no es por la ley, la justicia es por la fe. Y es más, Pablo, Jonatán acaba de leer a Pablo cuando dice que la ley no es contraria a la promesa. Entonces, pero Jonatán está poniendo la ley contraria a la promesa, porque Jonatán te está diciendo en otras palabras que si tú eres justificado por la fe, que es la promesa, la justificación, entonces ya tú no vas a guardar la ley porque al parecer hay una contradicción, no hay comulgación, dice Jonatán. Para Jonatán, la promesa y la ley sí se contradicen, pero para Pablo no. Pablo dice, no, yo no estoy queriendo decir que la ley sea contraria a la promesa. Lo que yo estoy diciendo es que la justicia no se alcanza por la ley. Ese es el argumento de Pablo que Jonatán no está captando allí. Pero ustedes, si lo leen cuidadosamente, van a captar el significado. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, no a los que guardan la ley, a los creyentes. 23. Pero antes que viniese ¿Cómo así que no a los que guardan la ley? Si en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, incluyendo a Israel, Israel y las naciones gentiles, incluyendo a los que tenían la ley formalmente como a los que no la tenían formalmente. Es decir, que esa promesa alcanza a todos, señor Jonatán, a la nación de Israel, que era el pueblo del pacto, y a los gentiles, que serían conquistados por la predicación, por la presentación del Evangelio por parte de Israel. Entonces Jonatán estaría diciendo que aquellos que guardan la ley no alcanzarían la promesa. Si Pablo acaba de decir, señor Jonatán, usted lo acaba de leer, que la ley no es contraria a las promesas. Si la ley no es contraria a las promesas, la ley no puede anular la promesa, ni tampoco la promesa va a anular la ley, señor Jonatán. Entonces, tengamos los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos para entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pablo está refutando a Jonatán y él no se da cuenta. la fe, mira, estábamos confinados bajo la ley, claro. Ellos van a decir, pero ¿acaso tú antes guardabas la ley? ¿Acaso tú estabas sujeto antes a la ley? No, obviamente que Pablo está hablando en un sentido retórico, por supuesto, para hablar de los cambios económicos que Dios está trayendo sobre la humanidad. Por eso dice antes, en forma retórica, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe en que iba a ser revelada, porque recuerda lo que pasaba en el antiguo pacto. Un judío podía ser salvo naturalmente por la fe, aunque tenía que administrar todas las cosas según la ley. Pero un Entonces, si nota que no hay contradicción entre salvación por la fe, justificación por la fe y la obediencia a la ley, porque un judío podía ser salvo, dice Jonatán, naturalmente por la fe, dice. Entonces Jonatán reconoce que un judío podía ser salvo por la fe, aunque tenía que obedecer la ley. Entonces, si nota apreciado, no hay, bíblicamente no hay contradicción entre la justificación por la fe y la obediencia a la ley. Entonces, Jonatán aquí se está haciendo autocontradicciones. Él mismo se dice y él mismo se contradice. gentil podía ser salvo, sí, pero no siendo gentil, tenía que volverse judío. En ese sentido, Ahora pregúntese usted, ¿dónde dice la escritura que para que un gentil fuera salvo tenía que hacerse judío? O sea que todos aquellos gentiles que murieron sin conocer al pueblo de Israel, sin conocer a los judíos y sin ser judíos, entonces están perdidos. Vaya, vaya que herejía. ¿Qué clase de Dios es ese que hace esa acepción de personas? ¿No? ¿Por qué tenía que hacerse judío para ser salvo, señor Jonatán? ¿Por qué tenía que hacerse judío? Si la salvación solamente está en Dios, no está en una nación, no está en una religión, no se, no se limita a una nación o a alguna religión, porque Dios es la salvación, señor Jonatán. Y la Biblia muestra de que el conocimiento de Dios llegó a muchos lugares de la tierra, incluso en el Antiguo Testamento. No podemos juzgar a los gentiles de esa manera, señor Jonatán, quitarles la salvación porque no fueran judíos. Vamos a ver si Jonatán cita algún texto para eso. estábamos confinados bajo la ley, estábamos encerrados, pero dice, para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, que la ley tenía un propósito y la ley descansaba su propósito en aquella fe que iba a ser revelada. Dice, de manera que la ley ha sido en tiempo pasado. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, escuchen,
ya no estamos bajo ayo, se acabó. La ley ha sido en tiempo pasado nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro instructor, que nos conducía a Cristo Jesús, anunciaba, testificaba a Cristo. Pero una vez que vino Cristo, la simiente dice, ya no estamos bajo ayo. Entonces, ¿qué significa que ya no estamos bajo el ayo de la ley? Ya no estamos bajo ayo, porque Jonatán reconoce aquí, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo y que la ley entonces nos instruía, nos llevaba a Dios, etcétera, etcétera, nos señalaba a Dios. Entonces ahora vino Cristo y ahora la ley desapareció, dice Jonatán. La ley desapareció, pero eso no es lo que Jonatán está diciendo, señores. No es eso, porque Jonatán dice, las promesas no son contrarias a la ley no es contraria a las promesas. Y Pablo en sus escritos muestra de manera explícita que la ley continúa. Por ejemplo, Hebreos capítulo 8. Vamos a Hebreos capítulo 8. Vamos a ver cómo se identifica fácilmente una falsa doctrina. Vamos a la epístola de los Hebreos, el capítulo 8, versículo 11. Vamos a ver. Ya, versículo 10 en adelante. Está recitando Jeremías 31, la promesa de Jeremías 31. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel y Judá después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Qué es lo que Dios va a poner en el nuevo pacto, en su iglesia? Sus leyes, sus leyes. Entonces, ¿cómo así que la ley ya desapareció porque dejó de ser nuestro ayo? ¿Ya desapareció la ley? No, dice que está puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Dios será nuestro Dios y nosotros seremos a Él por su pueblo. Ah, miren, desapareció la ley en la teología de Jonatán. Obviamente Jonatán no está captando el sentido de la carta a los Gálatas, porque Jonatán lo está leyendo desde un punto de vista abrogacionista, desde un punto de vista dispensacionalista. La ley sigue existiendo, aunque no estemos en un sentido bajo ella, porque la ley no nos justifica, señor Jonatán. La justificación está en Cristo Jesús, pero la ley y la fe siguen siendo, siguen obrando, siguen trabajando, y no es un argumento adventista. También lo puedes leer en Santiago. Santiago capítulo 2. Vamos a Santiago, ahora vamos a ver que Santiago refuta el argumento aquí de el señor Jonatán. Mira Santiago capítulo 2 y versículo 10. Mira la ley que ya dejó de ser según Jonatán. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No que no dice que la ley dejó de ser porque ya no es nuestro ayo. Si dejó de ser, porque Santiago insiste en que todo aquel que ofendiera un punto de la ley, la ofende toda. ¿Qué punto de la ley va a ofender si la ley está abolida? Si la ley está anulada para el creyente. Eso sería absurdo, ¿verdad? A la luz de la teología de Jonatán. Y mira el versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿De qué ley está hablando? De la que siempre ha existido. Y él cita aquí, claramente ejemplos. Miren qué interesante. Por eso no podemos aceptar la teología de Jonatán. Entonces la escritura es sencilla. Ahora, muchos dirán, pero esto solamente es en el aspecto salvífico. Sí, justamente. ¿En qué nos convierte el aspecto salvífico? En hijo de Dios. Por eso dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué hacemos siendo hijos de Dios? Disfrutamos del reposo del Señor, disfrutamos de sus bendiciones, disfrutamos de la herencia espiritual, disfrutamos de todo. ¿Y acaso lo disfrutamos por la ley? No, lo disfrutamos por la fe. Así que Nadie está poniendo la ley, señor Jonatán, como el punto, como ese punto que nos trae a nosotros felicidad, que nos trae todas estas bendiciones. No es por la ley. Así que aquí no estás refutando la teología adventista. Estás refutando tu propio argumento, tu propio pensamiento, tu propio muñeco de paja. Entonces, sería interesante, amigo Jonatán, que usted se empape un poco de la teología adventista. ¿Por qué razón? Porque a usted le gusta hablar de la teología adventista, a usted le gusta debatir con los adventistas. Entonces, conozca la teología adventista si usted quiere ser justo y honesto con sus argumentos. Biblia es clara en este sentido. Muy bien, voy a ir también a Segunda de Corintios, capítulo 3, donde el apóstol Pablo va a mencionar el aspecto del antiguo pacto con los 10 mandamientos.
Bueno, ahora él se va a ir a 2 Corintios, el capítulo 3. Ahora, yo voy a dejar hasta aquí la reacción, ¿saben por qué? Los voy a invitar al video anterior, al video previo que tuve, el contenido que publiqué, porque allí analizo esa parte que él va a citar, 2 Corintios capítulo 3. En resumidas cuentas, ¿no? 2 Corintios 3 no dice que los 10 mandamientos están abolidos, no dicen que el sábado está abolido. 2 Corintios 3 habla del ministerio de muerte grabado en tablas de piedra, ¿verdad? Grabado en tablas de piedra. Pero en el contenido anterior yo di el contexto de eso, ¿verdad? Para un grupo de personas o para una persona incluso que no esté viviendo el espíritu del nuevo pacto, que no tenga el espíritu en su corazón, en su vida, el pacto se le convierte en un ministerio de condenación. Así como para el tiempo de Moisés, a un grupo de judíos, el pacto, para ellos el pacto fue un ministerio de muerte, aunque Dios no lo había dado como un ministerio de muerte, sino como palabras de vida, según Hechos 7:38. Asimismo, en el nuevo pacto, Pablo está señalando en 2 Corintios que hay un grupo de personas para quienes su ministerio se les convirtió o se les convierte en un olor de muerte para muerte, según el capítulo 2, 14 en adelante, si no me equivoco. Y para otros, dice, es un olor de vida para vida. Es decir, allí Pablo está hablando de la experiencia del cristiano, de la experiencia del cristiano. ¿Qué relación tienes con Dios y qué relación tienes con el nuevo pacto? De esa manera, el pacto va a ser un ministerio de muerte para muerte o un ministerio o un olor de vida para vida. El objetivo de 2 Corintios no es decir, la ley no debe ser observada, la ley es mala, la ley es un ministerio de muerte. No. El objetivo de Pablo es hablar de la experiencia cristiana, de la experiencia espiritual de cierto grupo de personas para quienes la ley se les convirtió en muerte, se les convirtió en una venda en los ojos, porque cada vez que leen a Moisés, dice Pablo, les queda una venda en los ojos, que solo por Cristo es quitado. ¿Por qué por Cristo es quitado? Dice Pablo allí, porque este grupo de personas no tienen a Cristo. Si usted lee la palabra de Dios sin Cristo, sin el Espíritu, la palabra de Dios se le convierte en tinieblas, amigo. La luz, dice Jesús, se les convierte en tinieblas. Yo te invito a ver el video anterior porque no quiero repetir mucho lo que ya he comentado antes. Bueno, espero que esto haya sido de bendición para ti, que sea muy claro y que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima.